La mayoría fueron científicos y si algún ejemplo de animador en el ámbito del mundo del cine o del arte cinematográfico, pues, y un ejemplo de la edad moderna, el resto pertenecieron a la contemporánea y actual. Antes de hablar de todos ellos, voy a definir tres conceptos. El cretinismo es una enfermedad congénita causada por un déficit en la glándula tiroidea, lo que provoca un retraso en el desarrollo físico y mental. Esta condición, antes conocida como cretinismo endémico, puede resultar una discapacidad intelectual y otros problemas de salud si no se diagnostica y trata a tiempo. Es decir, que el cretinismo es una enfermedad que se produce en la glándula tiroidea y que es lo que provoca pues, que se produzca un retraso tanto en el desarrollo físico como en el mental y a partir de ahí, pues esa persona tenga pues alguna discapacidad intelectual o tenga algún problema y entonces el objetivo de la ciencia es tratarlo a tiempo para evitar que ese problema se expanda. Y el cretinismo endémico o hipotiroidismo congénito es una condición causada por una deficiencia grave de yodo durante el embarazo o la infancia temprana, lo que lleva a retraso mental y problemas de desarrollo físico. Es una forma grave de deficiencia de yodo que puede causar discapacidad intelectual, sordomudez y otros problemas de salud. Es decir, el cretinismo endémico o hipotiroidismo congénito es un problema que viene o del embarazo o cuando a la infancia temprana, que puede provocar retraso mental en las personas o un mal desarrollo físico. Y esto puede provocar pues, una discapacidad intelectual, igual que el cretinismo, que sean sordomudos las personas o que tengan incluso otros tipos de problemas de salud. El mixedema es una condición médica asociada al hipotiroidismo, que es baja función de la glándula del tiroides o la glándula tiroidea, caracterizada por la acumulación de mucina, una sustancia mucosa, en los tejidos, causando edema no depresible, especialmente en la cara. Es decir, que al final son como los tres ejemplos pertenecen al ámbito de los problemas de la glándula del tiroides y que pueden tener problemas en el desarrollo de la discapacidad o de la intelectualidad de las personas o otro tipo también de salud que pueden provocar ese desarrollo mental y físico en cualquier ser humano. Tras la definición de los conceptos, comienzo hablando de los intelectuales. Edward Jenner fue médico británico, se le debió el descubrimiento de la vacuna de la viruela, que fue la primera vacuna de total eficacia y fiabilidad en la historia médica. A los 13 años entró al servicio de un cirujano local, con el que permaneció hasta los 21 años, hasta los 21. Momento en el que se trasladó a la capital, a Londres, y se convirtió en pupilo de John Hall. En 1773 regresó a Berkeley para abrir una consulta local, en la que adquirió un notable prestigio, es decir, un hombre que fue el descubridor de la vacuna de la viruela y con ello pues, una de las vacunas más eficaces, con mayor fiabilidad dentro del ámbito de la medicina histórica. Y luego estuvo trabajando como becario en diferentes lugares, desde los 13 años hasta los 21, con un cirujano local, luego se trasladó a Londres, ahí se convirtió en pupilo de John Harvey y a partir de 1773 ya abrió su propio local o clínica, donde tuvo un gran prestigio en Gran Bretaña. Jonas Salk fue fisiólogo estadounidense. Desarrolló la primera vacuna con la poliomielitis. Nacido en el seno de una familia humilde, ingresó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York a los 16 años y se graduó en 1969 y obtuvo plaza de interno en el Hospital Monte Sinai, uno de los más prestigiosos del país, y se casó, contrajo matrimonio con una de las psicólogas también más importantes como fue Donna Lindsay. Willis O'Brien fue animador y técnico de efectos especiales estadounidenses. Insatisfecho con la vida familiar, huyó a los 11 años de su casa y desempeñó toda clase de oficios, entre ellos vaquero, boxeador, dibujante. Bueno, estuvo desde vaquero hasta boxeador, dibujante, pasando por asistente de un paleontólogo en una excavación de fósiles de Crater Lake. Y esta experiencia posiblemente lo marcó para siempre, pues lo introdujo en el mundo de los dinosaurios, que luego hubo que recrear cinematográficamente con sus maquetas y efectos visuales. Es decir, que ese trabajo dentro del mundo de la arqueología, la paleontología, le provocó al final esa, bueno, le provocó pues eso, ese hecho o realizar em, películas relacionadas con el mundo de los dinosaurios, King Kong también, bueno, pues todo casi de fantasía. Y claro, ambos
son totalmente diferentes. Uno perteneció al ámbito de las ciencias, Willis O'Brien perteneció al ámbito del arte del cine o cinematográfico. Cultura científica y social. Bela Stick fue médico pediatra estadounidense de origen búlgaro. Se hizo célebre por el descubrimiento de la prueba antidifteria que lleva su nombre. Su vocación por la ciencia médica motivó su traslado a la vecina Austria, donde estudió en la Universidad Karl Franz de Graz, para luego ya completar su formación, trasladarse a la capital, que se supone, bueno, no, lo comento yo, que Viena fue la capital de lo que existió como el Imperio Austrohúngaro. Hoy en día Viena es la capital de Austria. Pues en su momento a esa unión entre Austria y Hungría, la capital del imperio era Viena, lo que hoy en día es la capital austríaca. La obra de Velázquez es Child Care Today. Alfred Goodman Gilman fue médico estadounidense, obtuvo el Premio Nobel de Medicina en 1994. Su padre era director del Colegio de Físicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Albert Einstein de Medicina. Ambos se encontraban, o ambas se encontraban, o se encuentra en la ciudad de Nueva York, circunstancia que le permitió viajar junto a sus padres y a su hermana mayor a dicha ciudad para visitar numerosos museos y el Hayden Planetarium. La obra de Alfred Goodman o Alfred Gilman es Goodman and Gilman, The Pharmacological Basics of Therapy, que es al final bueno, pues todo el estudio que realizó él en torno a los fármacos básicos de terapia. Dentro de la ciencia anglosajona, ya he he hablado de varios ejemplos en Estados Unidos, continúo con Gran Bretaña. Victor Alexander Allen Horsley fue médico, fisiólogo y neurocirujano británico. Fue el primer médico en extirpar un tumor de la médula espinal en 1887 e investigó las funciones de las glándulas tiroides en la regulación del metabolismo y el crecimiento en 1883. También descubrió que su atrofia o la insuficiencia de la glándula en producción de hormonas es responsable de alteraciones psicofísicas, como el cretinismo, que es lo que he hablado, o la mixedema, que son ambos relacionados con el ámbito de evitar problemas en la glándula tiroides. Es decir, el tiroides es la principal eh, forma o el principal órgano que ayuda al crecimiento al crecimiento físico e intelectual. Si hay algún problema, ya hay problemas psíquicos que serían, bueno, de la mente también, físicos como del ámbito del crecimiento. Por ello, muchos de los principales científicos, bueno, pues han ido hablando del, como por ejemplo, Handel Huxley, que se dedicó, pues eso, a estudiar las glándulas del tiroides. Howard Walter Florey fue patólogo británico de origen australiano. Formado en las universidades de Adelaida y Oxford, centró sus trabajos en la obtención de sustancias con propiedades antibióticas que fuesen útiles en la lucha contra las afecciones originadas por bacterias. Es decir, que él al final lo que lleva a cabo es la investigación sobre aquellos medicamentos antivirales que protegiesen pues, si cualquier persona tuviese alguna infección o una enfermedad y que esos antivirales o medicamentos ayudasen a prevenirla poco a poco. Denis Gabor fue científico británico de origen húngaro, galardonado en 1971 con el Premio Nobel de Física por la invención y el desarrollo de la holografía o fotografía tridimensional. Es un hombre muy importante en el mundo de la ciencia. Luc Montagnier fue virólogo francés, recibiendo en 2008 junto con su antigua colaboradora del Instituto Pasteur François Barré-Sinoussi el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto el virus de la inmunodeficiencia humana, que es el VIH, responsable del SIDA, el síndrome inmunodeficiencia adquirida, una enfermedad que se había cobrado 23 millones de vidas desde que fue tipificada en 1981. Es decir, que gracias a figuras como Luc Montagnier o eh, Barré Sinoussi, que fue compañera suya, pues descubrieron el SIDA, el VIH, y con el objetivo de evitar que esta enfermedad o infección se cobrase la vida, y eso que ya se había cobrado más de 23 millones desde que en 1961 quedase como una de las enfermedades tipificadas y más peligrosas de la década, sobre todo de los 80, en Estados Unidos y en el mundo
Europeo también. Edouard Branly fue médico y físico francés, perteneciente a una familia de profundas creencias religiosas. Su padre, maestro de escuela, fue trasladado a Saint-Quentin cuando su hijo contaba con un año. En contra de los deseos paternos, sus padres lo que querían es que realizase el ámbito de las ciencias sociales, realizó estudios de ciencias en el liceo de esta localidad y para completarlo se trasladó a París, donde se inscribió en el Lycée Impérial Napoléon, que es el actual Liceo Henri IV, y su tesis es Dosaille de l'hémoglobine dans le sang par les procédés dioptiques. Bueno, pues un hombre que, Edouard Branly, que iba para, como su padre, que quería que se convirtiese en un intelectual en el ámbito de las ciencias sociales, él prefirió las ciencias y a partir de ahí estudió ciencias, se fue a París, estudió en lo que fue en su momento el Liceo Imperial Napoleón, que hoy en día es el Liceo Henri IV, y bueno, pues fue uno de los principales científicos más importantes y médicos de Francia, sobre todo del siglo XX y también del siglo XIX, como fue Branly. Koch fue bacteriólogo alemán, galardonado con el premio Nobel, descubrió la bacteria productora del antras o carbunca y la bacteria productora de la tuberculosis, considerado junto a Louis Pasteur el padre de la bacteriología y el que sentó las bases de la microbiología moderna. Una de las obras es Etiología de la esplenitis. Gerard Dogmack fue médico alemán, estudió en Kiel, fue profesor de la Universidad de Münster y director del Instituto de Bacteriología y Patología de Elberfeld. En 1927 fue nombrado director de investigación en el Laboratorio de Bacteriología de la IG Farbenindustrie de Wuppertal. Y la obra es Anatomía patológica y quimioterapia de las enfermedades infecciosas de 1947. Ambos fueron importantes en el ámbito de la medicina germana. Se dice que Graham Bell fue el descubridor del teléfono. Pues no es verdad, porque fue Antonio Meucci, que fue científico e inventor italiano, considerado el inventor del teléfono, pese a que históricamente la paternidad del aparato se le atribuyó al científico estadounidense de origen escocés, Alexander Graham Bell. Todo el mundo se decía, hasta que en junio de 2002, en Estados Unidos, el Parlamento estadounidense, Congreso se dijo que no fue Graham Bell el inventor del teléfono, fue Meucci, uno de los científicos italianos más potentes, para que luego se diga que siempre se dicen a veces en la historia, se van modificando y no son las principales figuras las que descubren siempre lo que se dice, por ejemplo, como lo de Graham Bell, que fue el descubridor del teléfono, sino fue Antonio Meucci, el que inventó el teléfono. Daniel Alcides Carrión fue médico peruano, hijo de Baltasar Carrión y Dolores García Navarro. Cursó estudios primarios en Cerro de Pasco y Talca. Luego se trasladó a Lima para ingresar en el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Humberto Fernández Morán fue científico venezolano. Inventor de la cuchilla de diamante, fue pionero en técnicas de microscopía electrónica y decisivo en el proceso de modernización científica de su país, en el que fundó el Instituto Venezolano de Neurología e Investigación Cerebrales. También en el ámbito latino, en Hispanoamérica, en el ámbito de América del Sur, ha habido grandes científicos que han dejado huella desde el siglo XIX y que continúan en la actualidad, tanto hombres como mujeres. Con ello, finalizo. Comentar que soy historiador y me gusta este vídeo relacionado con el mundo cultural eh, científico en Occidente. Darle a like, suscribiros, comentar. Y bueno, pues al final es una evolución desde la Edad Media, mucha ciencia anglosajona. Es un ejemplo en el ámbito de las ciencias sociales o dentro del cine, el resto son, así eran, o los que lo que he explicado es científicos que han sido decisivos para evitar enfermedades y han realizado medicamentos antivirales que antiguamente fallecían millones de personas con SIDA, la viruela, y que hoy en día, gracias a esas vacunas, que están incluso mucho mejor para cualquier persona, pues se evitan que haya millones y millones de muertes en la actualidad. Así que repito que soy historiador y nos vemos en el ámbito, nos vemos en el próximo vídeo y comento que la ciencia es muy importante.